Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Bedlam, Hospital Psiquiátrico, una película producida por la RKO y protagonizada por Boris Karloff, que no estaríamos ante una película de terror, aunque tienen algunos momentos de terror, pero es más un drama y sobre todo un drama con una crítica social muy fuerte a las instituciones mentales y a las personas que tienen pues enfermedades mentales o ciertos problemas emocionales, que muchas veces de ellos derivan, el problema emocional deriva a un problema mental, que sobre todo en otra época, estamos hablando del 1700 y pico, eran pues tratados como si fueran pues seres inferiores, los trataban con un auténtico despotismo. Por suerte eso con el tiempo ha cambiado. Hoy día ya no es ni muchísimo menos como antiguamente, se ha visibilizado mucho más los problemas mentales, pero aún así falta aún bastante, digamos, consideración con este tipo de personas y sobre todo concienciación con pues las personas que tienen esta problemática o los familiares que pues tienen un familiar allegado con este tipo de problemas. Pero en aquella época era algo realmente bestial cómo trataban a estas personas y esta película lo refleja a la perfección, por lo tanto es como un drama con esa crítica social muy fuerte. La película está producida por Val Newton, que era uno de los productores más importantes de la RKO, se dedicó sobre todo a lo que es el cine de terror, produjo muchas de las grandes obras de Jacques Tourneur, como por ejemplo Yo anduve con un zombie o La mujer pantera, y tenemos ese estilo, como digo, de mensaje dentro del cine que ya durante los años 30 se estaba perdiendo, exceptuando, por ejemplo, pues autores como James Whale, pero era un cine más de entretenimiento y durante los años 40, aunque disminuyó la calidad en cuanto a cine de terror por el tema de la censura, que metió mucha mano, luego por suerte, poco a poco, a partir de los 50, sobre todo los 60, esa censura empezó ya a disminuir, pero lo que es la RKO, sobre todo, que fue como la sucesora en cuanto al cine de terror de lo que era la Universal, que en los años 40 pues empezó a mezclar lo que es, como ya no tenían tantos éxitos, pues empezaron a meter en una misma película como elementos llamativos para que la gente fuera al cine. Pues vamos a meter a Drácula, el hombre lobo, el monstruo de Frankenstein, la momia en una película, los vamos a enfrentar, o vamos a meter como reclamo publicitario a los grandes actores del cine de terror, como es Bela Lugosi, como es Boris Karloff, Lon Chaney Jr., etcétera. Pero dentro de lo que es esa disminución de la calidad del cine de terror en los años 40, la RKO, digamos que fue como el destello luminoso que supo un poco desviarse de lo que sería esa censura y crear obras pues realmente importantes dentro del cine de terror, como son el caso pues sobre todo del gran maestro Jacques Tourneur, como Ya anduve con un zombie, como he mencionado, La mujer pantera. Y esa manera de enfocar el cine de terror de los años 40, como digo, sobre todo apoyada por Jacques Tourneur y en la producción por Val Newton, era más psicológica, ya no era un terror tan de mostrar tanto como los monstruos de la Universal. Se mostraban los monstruos, perfectamente tú veías al monstruo de Frankenstein, veías a la momia, veías al conde Drácula. Aquí era un sugerir más que mostrar. Sugiero, la mujer pantera sobre todo, esto se puede ver a la perfección. No llegas a ver lo que es esa transformación de la mujer pantera, también en plan por el presupuesto, que eran películas de poco presupuesto. Pero mientras que la Universal hubiera creado una transformación y hubiéramos visto al monstruo, este tipo de películas lo que es buscaban, digamos, la sugerencia, el uso sobre todo de los claroscuros, el juego de luces y sombras, volvió a traer ese elemento expresionista que durante los años 30 tenía la Universal, pero que durante los 40 ya se fue perdiendo. Pues digamos que Jacques Tourneur volvió a tener ese elemento expresionista en sus películas. Esta película no es de Jacques Tourneur, sino de Mark Robson, pero sí que tiene algunos elementos no tan acentuados como los de las películas de Tourneur, pero sí que tienen algunos elementos del expresionismo, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la arquitectura de este centro
de centro mental, con muchos arcos, utilizando esos arcos para dar una profundidad de campo a la escena, utilizando, como digo, ese juego de luces y sombras. Sí que tiene elementos expresionistas, aunque no tan marcados como las películas de turno, pero siendo más un drama, sí que también tiene esos elementos de sugestión, de eso de esas sombras, como bien utilizaba Turno, utilizaba mucho las sombras en La Mujer Pantera, vemos la sombra de la pantera, no vemos en sí a esa pantera, exceptuando al final de la película, y muy poco y muy rápido. Entonces se jugaba con esa sugerencia que luego más adelante ya tomarían en películas, por ejemplo Roman Polanski para La Semilla del Diablo, Stanley Kubrick para El Resplandor, anteriormente también Jack Clayton para The Innocents. En The Haunting también tenemos esa sugerencia, es esa forma de decir, bueno, no hace falta que veas al monstruo, pero vamos a sugerir que lo ves, vamos a crear un terror a partir de sombras, a partir de ruidos, a partir de elementos que hagan que tu mente luego construya lo que es esa escena. Y esto lo tiene esta película, pero ya digo que se enfoca más en el drama. Un drama con una crítica social y con un mensaje que ya tenían otras películas de la productora RKO. Es decir, no tiene el nivel de que tenían otras producciones de la RKO esta película, como las ya citadas quizás sean las obras más cumbres de la RKO de los años 40, si no contamos King Kong, que fue de los años 30, que sería La Mujer Pantera, yo anduve con un zombie, pero sí que es una obra muy reseñable. Tenemos, mira, me he tirado 6 minutos y pico para hablar, antes de hablar de la película. Bedlam era un hospital psiquiátrico auténtico que fue famoso precisamente por los malos tratos que se daban a sus pacientes. Pero ya no solamente era en ese hospital, era cómo trataba la sociedad a los enfermos mentales como si fueran parias. Y el caso es, y lo contradictorio es que estamos ante lo que era la era de la razón, ¿no? Entonces, en la era de la razón, cómo se trata de esa manera a las personas que tienen problemas mentales. Entonces, este psiquiátrico está dirigido por Boris Karloff en una grandísima interpretación de un tipo totalmente déspota que trata a los pacientes como si fueran bestias, como si fueran animales. Entonces tenemos un lord muy importante en la zona que tiene una chica a su lado que es una comediante que la tiene para hacerle reír. Entonces aquí vemos un poco esa degradación social que había en aquella época, en la cual los ricos podían hacer lo que les diera la gana con los pobres, o sea, tener una persona a tu lado solamente para que te haga reír, ¿no? ¿Tan importante te crees que tienes una persona como un bufón personal? No estamos hablando de, sí, del año 1700, ¿vale? No estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del siglo XVII, no del siglo XV. Entonces, era la era de la razón. Tenía que haber un progreso, o sea, al final, a medida que va pasando el tiempo, se va progresando. Sin embargo, no, esta gente utilizaba como los antiguos reyes a los bufones, exactamente lo mismo. Y este tipo, Boris Karloff, en este hospital psiquiátrico, cobra la entrada como si fuera un zoo, aquello, y muestra a las personas que que están ahí encerradas, a los enfermos mentales, para que la gente se ría de ellos, para que la gente se guase de ellos, y la gente entra sin ninguna humanidad, porque no sienten humanidad, porque no los ven como humanos, los ven como animales. Entonces, esta chica que va junto a él, siente cuando entra por primera vez a este lugar, siente pena por esa gente, siente humanidad. Sin embargo, aquí vemos que la alta sociedad, ella no es que sea de la alta sociedad, pero bueno, al estar al lado de un lord, más o menos es como que, bueno, se le ha subido un poco, está en una posición social más elevada que otras personas. Entonces vemos como cuando ella sale de allí, después de discutir con el director del centro, por el trato que le da a estas personas, un cuaquero eran personas religiosas que iban por ahí pues ayudando a los demás, trabajaban por muy poco dinero, eran como buenos samaritanos. El cuaquero, que ve cómo tratan a esas personas, de lo mal que las tratan, le dice a ella que ella tiene humanidad, que ha visto en sus ojos, por la manera de defender a esa gente, por la manera de discutir con este director, que ella tiene una humanidad que no ha visto en otras mujeres de la alta sociedad. Sin embargo, ella es como que se ofende incluso, parece que la humanidad está como mal vista entre la gente de la alta sociedad. ¿Cómo yo me voy a ser una persona que tenga pena de los pobres o pena de las personas con enfermedades mentales si yo soy superior? Y al ser superior, ¿cómo me va a dar pena esos seres tan inferiores que son como bestias, ¿no? Entonces era una sociedad que dice la era de la razón, pero en realidad era la era, yo creo que del sinsentido,
y luego también de la poca humanidad. O sea, al final estamos hablando de seres humanos, o estamos hablando de animales, estamos hablando de seres vivos. Tiene que haber una humanidad, no querer hacer daño a ningún ser vivo. Sin embargo, es como que se sienten mal por sentir sentimientos, ¿no? Es como que no podemos sentir la gente de la alta sociedad nada, ¿no? Ante la gente pobre. ¿Cómo vamos? Está mal visto. Sin embargo, es cierto que ella sí que tiene esa humanidad. Y en una de las fiestas que asiste con el Lord, en la cual este director del centro psiquiátrico hace un espectáculo para que se ría la gente con los enfermos mentales. Y a uno de ellos le pintan totalmente el cuerpo con pintura de oro para que recite unas frases mientras la gente en la mesa empiezan a reírse. Y lo curioso es que hay un grupo en la mesa que son unos políticos que es como que están en contra de esos lores. Eso sería como hoy día se podría denominar a los socialistas, ¿no? Como que apoyan al pueblo, miran los derechos humanos y están en contra de esa alta sociedad tan hipócrita, tan egocéntrica y que no tiene ningún tipo de valor ni humanidad. Sin embargo, no hacen nada por ayudar a este chaval que está como ahogándose y empiezan a reírse. De hecho, que el chico muere allí, porque claro, al taparle todos los poros, pues la piel no respira y se muere. Esto es como también luego posteriormente en la película de James Bond contra Goldfinger, Goldfinger mata a una de las chicas de esa manera, la pinta toda de oro, los poros están todo tapados, no transpiran y se muere por intoxicación. Y el chaval se muere. Y ahí se ha muerto y nadie dice nada. Ni los políticos estos, ni todo el mundo riéndose, todo el mundo pues se ha muerto como si se hubiera muerto, yo qué sé, una rana. Y es y hasta eso te tiene que dar pena porque es un ser vivo. Entonces ella ahí siente lástima y habla con el cuaquero este y le dice, oye, pues de verdad sí que siento algo, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Y dice, pues tú estás en una posición en la que puedes hacer algo por esta gente. Habla con tu lord y di que quieres mejorar el lugar, ponerles camas, mejores comidas, mejores condiciones, que no haya malos tratos. Entonces habla con el Lord acepta, pero cuando se lo dice a este personaje, a este director del centro, el personaje de Boris Karloff, este es un personaje totalmente pérfido y con una malicia realmente bestial. Al final, no voy a desvelar el final porque me parece... el final sí que es impresionante, el final sí que es terrorífico, es un final muy a lo Edgar Allan Poe. Y no voy a decir la referencia de las historias que tiene este final que me recuerda a esas historias de Poe, porque si no averiguarías el final y no tendría gracia. Pero sí que es un final muy tétrico. Pero la cuestión es que puede uno pensar, a lo mejor esta persona también es un enfermo mental, aunque sea un psiquiatra, el director de este centro, a lo mejor no está de acuerdo, a lo mejor incluso, aunque no se note, tiene alguna enfermedad mental, por eso se porta de esta manera. Sin embargo, a veces vemos que la cordura puede llegar a ser más peligrosa que la enajenación mental, ya que una persona enajenada al final no es una persona mala, porque no es consciente de sus actos, muchas veces no es consciente ni del bien ni del mal. Sin embargo, una persona cuerda sí que es consciente del bien y del mal, y es consciente de que lo que hace está mal. Y muchas veces lo puede hacer por infinidad de motivos, envidias, miedos, rabia contenida, frustración, y pagarlo con otras personas. Pero ahí es donde está la maldad. Porque si tú no controlas ese tipo de emociones, que sentimos todo el mundo, pero si no las controlas, al final te vuelves una persona malvada y pérfida como es este personaje. Y entonces empieza a comerle la cabeza al Lord de que le va a costar mucho dinero, de que no sé qué, de que no sé cuánto. El Lord dice que no, porque dice, me va a costar mucho dinero y no me va a beneficiar en nada. Y claro, le dice, ya pues si eres rico, haz algo bueno por los demás, no mires solamente hacer algo por el beneficio que vayas a obtener, ¿no? Entonces el tipo dice que no, ella se cabrea, insulta a este Lord y entonces el Lord la despide. Ella se lleva una cotorra que tenían, que le había enseñado palabras para que el Lord se riera, de que era un gordo, dice, tienes el cerebro pequeño, eres un gordo con el cerebro pequeño y la cola larga, decía. Entonces lo pone en la calle como para que empiece pues a decir eso y que la gente lo oiga y se ríe, y se ría de este Lord, y él... Al Lord es como que le da igual porque es un tipo como muy simplón, pero este Boris Karloff, que le tiene manía a ella, porque ya le había insultado a él varias veces por el trato que le estaba dando a estas personas, le tenía manía, entonces empieza como a malmeter. Mira cómo te está dejando ante la gente, mira cómo tal. Ella parece también que se quiere asociar con este político, que quiere ayudar, aunque luego al final, durante la cena que estaban tomando,
también se puso a reír cuando el chico murió. Pero parece que pues, políticamente le conviene ayudar a estas personas. Ella es como que se haría con él. Este tipo precisamente es como un enemigo de este lord porque está en contra de esta gente de la alta sociedad y aristocrática. Entonces es como que empieza a mal meter ahí Boris Karloff y dice, oye, pues podemos meterla en el hospital psiquiátrico. Y dice, joder, pues ella está bien de la cabeza. Y dice, ya, bueno, pero podemos aquí manipular las cosas para meterla y hacerla pasar por loca. Por supuesto, al final, pues vemos el poder que tiene la gente de dinero para poder hacer al final lo que le dé la gana y manipular a quien le dé la gana. Entonces la hacen pasar por loca y la meten en este hospital. Entonces ahí se ve cómo ella tiene que convivir con los demás pacientes y cómo viven esos pacientes ya dentro en sus propias carnes y sobre todo cómo él la putea y los malos tratos que le da tanto a ellos como a ella, ya como una paciente más. Entonces ahí es como un juego también de que el Boris Karloff es como que quiere que ella se doblegue, es como que dice, tú tanto que te preocupas por ellos, ¿por qué ahora les tienes miedo? Ahora estás con ellos, porque intenta ayudarles, intenta hacer algo por ellos, y dice, no, a diferencia de lo que el cuaquero te ha dicho, de que hay que tener humanidad, de que los seres humanos tenemos que ayudarnos los unos a los otros, dice, no, esto es una... Él piensa de que todo esto es como si fuera una selva, solo impera la ley del más fuerte, si no te aplasto yo, tú me aplastas a mí, y quiere que ella comprenda eso, porque es su forma de pensar. Precisamente el miedo que tiene él es que hay una persona que piense diferente y que le haga ver las cosas diferentes. Es como porque entonces sería reconocer que es una mala persona. Decir, no, en realidad hay que tener bondad con los demás. Cuando tú das ayuda, pues también recibes ese agradecimiento o recibes ayuda también. Tiene que ser todo recíproco entre los seres humanos, aunque no debemos hacer nada por recibir nada a cambio. Simplemente por ayudar al prójimo, porque algún día podemos también nosotros ser necesitados de ayuda. Sin embargo, él no puede él aceptar eso, él tiene que aceptar de que la gente es malvada y que igual que él recibe insultos de gente superior, pues él tiene que insultar a los de abajo porque así es la vida y todos somos malos. No quiere que haya alguien de buen corazón. Pero ella empieza pues a tratar bien a la gente de allí, a ayudarles. Entonces la película se basa un poco en que el cuaquero intenta, al saber que está ya encerrada, intenta ayudarla a salir de alguna manera. Entonces es un poco, pues, cómo el cuaquero intenta ayudarle a ella para salir y cómo ella al final poco a poco va cada vez acercándose más a estos presos, a estos pacientes, e intentar ayudarles, mientras que Boris Karloff intenta putearla cada vez más para que ella cambie de opinión y bueno, pues... le dé la razón a Boris Karloff, cosa que ella no da su brazo a torcer, porque ella dice, no, yo siento humanidad, al final reconozco que siento humanidad, y esto es lo que quiero hacer, ayudarles. Y bueno, tenemos, como digo, una película que se basa más en el drama. La escena en la que sacan a este pobre chico pintado de oro, pues es bastante penosa. Ves ahí un poco la degradación social, que hoy día también lo podemos ver, como la poca humanidad que tienen algunas personas. Pero tiene algunos elementos de terror. Por ejemplo, hay una escena en la que el cuaquero entra por un pasillo donde están las celdas, todo oscuro, y empiezan a salir los brazos de los pacientes intentando agarrarlo. La atmósfera también dentro del hospital psiquiátrico es una atmósfera de terror, pero es más un drama con una crítica social muy acentuada, y es una película que tiene muy buena dirección, intentando asemejarse a la de Jacques Tourneur. No es el estilo tan expresionista de Tourneur, pero bueno, se acerca. Y tenemos buena dirección, tenemos buenas actuaciones. Boris Karloff hace un papel excepcional, como siempre. Y bueno, es una película muy recomendable. Ya digo, no la veáis como película de terror, sino como drama, con algún elemento de terror, pero es un drama que sobre todo pues acerca mucho a una problemática que va a estar siempre en la humanidad, que es la problemática de las enfermedades mentales y cómo se trata a esas personas que tienen esas enfermedades mentales. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.